Entre el 5 y el 10 de junio de 1967 tuvo lugar la llamada Guerra de los 6 días, en la que se enfrentaron por un lado Israel y por el otro los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak, teniendo como resultado la absoluta derrota militar árabe y una gran expansión territorial israelí que le permitió controlar militarmente la totalidad de la península del Sinaí, incluyendo la Franja de Gaza, la totalidad de la margen occidental del Jordán y la región conocida como los Altos del Golán, además, claro, de la totalidad de Jerusalén Oriental. Bueno, esta situación de Medio Oriente tiene una capacidad única quizá en los temas internacionales de polarizar opiniones. Casi todo el mundo tiene una opinión al respecto y, como bien decía el embajador Mateos hace un minuto, efectivamente en las calles de Damasco y en las calles del Cairo la gente lo discute como un tema muy suyo, y ciertamente en las calles de Tel Aviv y de Jerusalén no se diga. Son temas realmente que polarizan mucho a las poblaciones, que ha habido mucho daño a lo largo de 60 años de unos a otros, de vendetas y de, así que de travesuras mutuas, si se vale la expresión, pero ciertamente los visos de solución se van apagando quizá cada vez más. Esto pareció una jugada genial en ese sentido, tanto por el efecto interno que comentaba Olga Pellicer hace un minuto dentro del mundo palestino, pero también hacia afuera, como de tratar de destrabar esta situación que simplemente no se le estaba poniendo atención. A mí me parece que un dato bien importante es el hecho de que en tribuna el primer ministro de Israel haya dicho: estoy dispuesto a negociar y ni siquiera regresemos a nuestros territorios. Estamos aquí en Nueva York los dos en el mismo edificio, vamos a negociar este mismo día, así lo planteó. Evidentemente fue una oferta que no recogieron los palestinos, pero llama la atención de que esto quizás hace dos semanas antes no hubiera ocurrido, ese, digamos, deseo de negociar. Quiere decir que sí tocaron alguna fibra a los palestinos bien delicada, que en el nivel de Naciones Unidas evidentemente va a generar cantidad de reacciones, ¿no? ¿Cómo leyeron ustedes la reacción del gobierno de México en esta materia? Quizá, Olga, si quieres comentar. Yo la vi como una reacción cautelosa, que hay que verla en el contexto. Si la vemos en el contexto de los países latinoamericanos, por ejemplo, pues es la más cautelosa junto con Colombia, porque otros países latinoamericanos, Argentina, a pesar de que Argentina tiene una fuerte colonia judía, Brasil, por hablar de los más grandotes, pues han estado promoviendo el voto a favor. Y México, más bien... Han sido promotores incluso. Ellos han sido promotores, ellos van a favor, y México no. México se ha refugiado en un discurso, ni siquiera ambivalente, ¿no? Un discurso que de hecho toma el argumento central por el que se está criticando esta acción palestina, que es decir, que no contribuye al proceso de paz, al famoso proceso que supone el diálogo entre Israel y Palestina, y que en la medida en que no contribuye a ese diálogo, bueno, pues México se reserva. Ahora, hay que decir, y en esto querría hacer justicia a la posición mexicana, que la verdad no sabemos cuándo va a llegar a la Asamblea General, por esto que ya comentábamos, tiene que salir del Consejo. Cuando salga del Consejo. Cuando lo libere el Consejo. Lo libere el Consejo, porque hay una votación y no se reunieron los 9 votos o lo que pase. Cuando llegue a la Asamblea, va a llegar bajo la forma de un proyecto de resolución que presentan los palestinos. Y la verdad es que el o algún patrocinador. O algún patrocinador, o muchos. O muchos patrocinadores. O muchos. A lo mejor llega con 100 países copatrocinando. Y que ya sería un triunfo, mover a 100 países que piden que llegue a la categoría de Estado observador. En la actualidad únicamente está reconocida la Organización para la Liberación de Palestina, y esto sería Palestina como Estado observador. ¿Cuál va a ser el texto de esa resolución? ¿En qué van a conceder, por ejemplo? Algo de lo que se ha hablado mucho es si obtiene el estatus de Estado observador, eso quiere decir que puede, por ejemplo, ir a la Corte Penal Internacional y denunciar por crímenes de guerra a Israel y entablar ahí un proceso. Bueno, eso, dicen eso, si no contribuiría, eso sí cerraría la puerta para siempre al diálogo que es tan necesario. Entonces es posible que en el proyecto de resolución venga un párrafo que dice que conscientes de la necesidad, ¿verdad?, se abstendrán de llevar a cabo durante un periodo de un año, vamos a poner. Entonces,
mientras no muy conozcamos, condicionada mientras no esta conozcamos incorporación. el texto eventual de la resolución que un grupo de países presentaría en la Asamblea, pues no podemos ser muy definitivos. Y la resolución tentativamente va a incorporar lo que ha pasado últimamente también en todo este debate, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, mi impresión sigue siendo, pero es una impresión, que México se abstendría. Esa es. ¿Tú qué lectura tienes, Juan, sobre esto? Yo lo encuentro criticable, pero Bueno, puedo equivocar. Yo creo que este es un tema en donde en principio hay que ser prudente. Si la forma en que se llaman los israelíes nacidos en Israel a sí mismos es sabra, que quiere decir tuna. Y sabemos que las tunas son muy difíciles de tomar con las manos, porque uno se espina por cualquier parte, es muy difícil manejarlo. Entonces yo creo que la prudencia es correcta, y la prudencia ha sido un poco la política de México desde el año 47, desde el voto de la 181, en que México se abstuvo sobre la creación de los dos estados y explicó su voto. Y en la explicación de voto, México dijo que se había ejercido la abstención porque una de las partes no estaba de acuerdo y entonces no podía haber paz, eso iba a llevar a la guerra. Y así fue. Entonces hubo prudencia. A estas alturas la prudencia me parece correcta. Lo que yo siento que distorsiona un poco este principio básico de no meterse en Honduras, de no andar agarrando las tunas aunque me espine la mano, es haber añadido esto del diálogo directo entre Israel y Palestina. Porque eso ya es una posición muy específica. De un lado nada más. Sobre cómo está la situación. Tal vez simplemente haber anunciado o haber dicho que México estudiará la resolución en su momento y se ejercerá su voto como corresponde a sus principios, era suficiente. Yo creo que el añadido fue lo que me parece un poco exceso, pero en principio creo que la prudencia es el camino de ir, y bueno, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo van a votar? No habría tengo una ni idea. pregunta que quisiera dejar para el último segmento, al cual vamos a entrar ahora, en cuanto a con quién se acompaña México hoy día, en el año 2011, para este tipo de deliberaciones. No es la única que hay en Naciones Unidas que nos interese. De hecho, hay algunas que nos llegan todavía más cerca. ¿Con qué acompañamiento estamos trabajando en el contexto multilateral para esta toma de posiciones? Esto lo revisaremos ahora en el último segmento de nuestro programa. Las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010 y 2011, denominadas por distintos medios como la Primavera Árabe, consisten en una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente del norte de África y Siria, calificados como revolución por la prensa internacional, que comenzó con la revolución tunecina. Esta serie de protestas a favor de la democracia contrastó inicialmente con el silencio de la Unión Europea y con un apoyo relativamente grande desde Estados Unidos.